disfrutar lo que... Hola amigos de Contexto. Bueno, creemos que durante toda esta semana se va a hablar de la coyuntura política que vive el país después que el presidente Danilo Medina anunció que no iría para el 2020. Yo creo que fue una decisión atinada, dada toda la presión a que estaba sometida el país y cómo incluso la economía se estaba resistiendo, ¿verdad? Estaba, vemos los indicadores, ahí están, porque no le conviene al país esta indecisión. Vamos a ver, no es que la tengamos fácil ahora mismo, hay cierta tensión en el ambiente, pero indudablemente se siente pues como un alivio y ya se escogerán los candidatos. Creo que lo más sabio para el PLD es que esas diferencias se salven, como creo que pasará, y como muchos me decían, el PLD no podía pues suicidarse él mismo. También la oposición está resurgiendo con muchos más esperanzas en este momento. Vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a analizar esto con el amigo periodista Pedro Cava, quien siempre está muy al tanto de los últimos acontecimientos políticos y por supuesto económicos. Pedro. Bueno, yo agradezco que por segunda semana estar con ustedes, porque de vez en cuando... Pero un compromiso permanente. Bueno, ya es permanente, porque de vez en cuando nosotros los periodistas debemos opinar, claro, debemos ser entrevistados, sí, que es lo que procuran los amigos, colocarlo en la condición de opinante. Porque mientras entrevistamos no debemos ser opinantes. Son opinantes cuando hacen editoriales. Sí. Cuando hacen editoriales. Cuando hay periodismo investigativo. Cuando hay periodismo investigativo. Pero el reporterismo debe ser un poco más neutro. No, y en el caso de un entrevistador, por ejemplo, sí, que, claro, que un intermediario no debe conducir la cosa, sí, de manera que refleje la verdadera intención del entrevistador. No, hay que dejar que usted invitó. Hay que dejar que el invitado... Y de hecho, por eso es bueno, si no es un panel, entonces dar puntos de vista distintos para uno no ser parcializado. Y de cuando en cuando los periodistas que hemos estado mucho tiempo en función de correa transmisora, debemos opinar, porque todo el mundo va formando su propio juicio. Por supuesto, y más un periodista que ha entrevistado tantas personas y puede sacar su propia conclusión. Bueno, tal como usted dice, la situación del país se mueve a partir del discurso presidencial. No podemos... quedarnos, hacernos creer que la vida no fue influida en todos los sentidos por ese discurso. Un discurso muy esperado, un discurso que demuestra el alto grado ya de maduración que tiene la democracia dominicana. Yo creo que por ahí que debemos comenzar, Julio. ¿Cuánto ha madurado ya la democracia dominicana? Porque si bien hubo tensión, y hasta que se pronunció el discurso no hubo relajamiento de la sociedad, lo cierto es que con ese discurso se da otro paso adelante en el proceso de maduración de esta experiencia, de este proyecto democrático que todavía es la República Dominicana. A nosotros se nos exige mucho, pero hay que recordar que esta democracia inicia en el 66. 78. Y él dice que en el 68. Imagínate. 78. Yo digo sí, que pero en el comienza en el 66. comienza. Y yo digo que en el 66. ¿Tú ves por dónde anda la cosa? Yo creo que en el 66. Yo creo que en el 66 lo que había era una intervención militar extranjera que impuso un gobierno continuador del trujillismo, que volvió y se impuso a la fuerza en el 70 y otra vez en el 74. Las verdaderas elecciones democráticas fueron en el 78. Esa es una visión, la mía es otra. ¿Tú crees que fue democrática la elección del 74? Fue una la del 74. No, la del 66 fue una... Con las tropas americanas aquí, fue un proceso, el inicio de un proceso democrático en el país. Claro, y desde entonces, Julio, no y lo que marca eso precisamente es lo siguiente: desde entonces las elecciones se han hecho en la fecha que dice esa Constitución, la que se aplicó a partir de ese año. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el país tiene de experiencia democrática lo que ha acumulado del 66 a la fecha. Pedro, esto quizás no tiene que ver con la coyuntura actual, pero es muy importante. En el año 1970 hubo unas elecciones presidenciales que no fueron competitivas. Se cumplió con las formalidades. No. Bueno, la cumplió Trujillo también. Se cumplió con las formalidades. Hacía elecciones también. Sí.
y cumplía con la formalidad. Sí. En el 70 no hubo elecciones competitivas que tú dijeras varios partidos participaron, no las hubo. En el año 74. Por voluntaria de. No. Por la presión. Por voluntaria decisión de los partidos. Si una cosa. Por la presión y la represión imperante en ese momento. Esa es la justificación. Oye, en el 74, estos ojos, que eran muy jóvenes todavía, vieron los carros y los jeeps del ejército con pañoletas rojas y pero nadie les impidió, como eso fue casi un golpe de Estado. En el 70 no salieron. En el 70 no salieron. ¿Que no salieron? No. En el 74 salieron. En el 70 habían matado 3.000 militantes. En el 74. 3.000, del 66 al 70. En el 74 habían 3.000 militantes. Mira, Julio, yo acepto que tú llames los primeros 12 años de Balaguer una semidictadura. Bueno, lo tengo hasta ahí. Pero las formalidades democráticas se cumplieron. Como haber matado a Orlando Martínez. Las formalidades democráticas se Gregorio García Castro. Y de entonces para acá, yo digo que se han hecho elecciones en las fechas 78 es que comienza. El proceso. Bueno, pues, tú estás apoyando en caso de lo que dice 41 años. Que tenemos una vida joven de democracia. Lo que quiero comparar es esa democracia, ¿no?, con la que son las democracias más sólidas del mundo occidental, Gran Bretaña, pero Francia. es que no es comparable. Pero yo estoy hablando de Estados Unidos. Pero ¿cuántos siglos tomó eso? Formar esa estructura política. Sí, pero acuérdate que vivimos en una época que todo se acelera. Siglos. Y que el entorno lo que quiere decir que nosotros, después de todo, estamos en un proceso interesantísimo y cada vez que damos un paso adelante en la consolidación de ese proyecto, todavía es un proyecto, ese proyecto democrático que se inicia en 1966. Digo yo, Julio dice que en el 78, pues son dos opiniones. Cada vez que se da un paso adelante, se consolida ese proyecto. Ahora sigue siendo un proyecto que todavía tiene que someterse a pruebas aún más difíciles que la que está confrontando todavía hoy. Ahora, ¿qué cosa tiene que caracteriza al proyecto democrático dominicano con respecto al resto de América Latina? Miren, en la mayoría de los países de América Latina, y aquí estamos sumando a Sudamérica, a toda Centroamérica y América del Norte, las fuerzas políticas tradicionales han prácticamente desaparecido. Las que tuvieron incidencia en la década de los 60, 70 y 80 han sido suplantadas por un accionar que maneja muy bien las instituciones transnacionales y la que llaman ahora de que las estructuras de poder fáctico, la que manejan los gobiernos y las acciones políticas más importantes en el mundo occidental, que son, en los últimos tiempos, han devenido en ser las famosas redes sociales. Sí. Las redes sociales que cualquiera creería que están en manos de todo el mundo, son teledirigidas por estructuras de poder que responden a las grandes empresas transnacionales que son las que manejan el mundo y principalmente las financieras. Entonces, eso que fueron los que dieron origen al famoso instrumento que creó Naciones Unidas por recomendación de Estados Unidos, como el superjuez ese, que fue lo que fueron a Guatemala y cogieron preso al presidente. No, pero no fue Naciones Unidas, fue la OEA. No, Naciones Unidas, patrocinada por la Secretaría General de Naciones Unidas, pero financiada por los Estados Unidos. Esa estructura, que es la que penetró y llevó 250 fiscales extranjeros a Guatemala, que puso al presidente de Guatemala y a la vicepresidenta a decirle: aprésenme, que ya yo sé que ustedes vienen a apresarme. Ellos se entregaron. Esa que es la que tiene que ver con el juez Moro de Brasil, con todo lo que está pasando en Brasil. Esa que le han echado encima a la Fernández de Kirchner, que la tiene también. Esa que se ha movido en Perú y ha procurado todas las acciones represivas que sabemos.
independientemente de que hayan dejado rastros, porque ¿quién que participa en la política democrática no deja rastros? ¿Qué cuento es ese? Mujica. Bueno. Deja rastros positivos. Tú tienes que tener algún tipo que, como ese, por ejemplo, lo que dejó fue una enseñanza de que... Tremenda. Pero es una excepción. Pero es una excepción en América Latina. Sí. Pero Mujica, ya él puso un ejemplo. Pero entonces, cuando usted pasa a revistas, se da cuenta que la mayoría de las estructuras políticas tradicionales de América Latina han desaparecido por decisión del establishment que opera en Estados Unidos, en Europa, que decidieron que esas estructuras no eran fiables para ellos y movieron todos sus mecanismos de penetración, incluyendo las redes sociales, para demeritar, desautorizar y desplazar a todas esas estructuras con las cuales ellos no han estado, y crear las de ellos, las que les respondan a sus intereses por improvisadas que sean, sin importar consecuencias. Pero tú afirmas que... en este país se perviven Partido Revolucionario Dominicano, que es el más viejo. Sí. Partido Reformista Socialcristiano, que le sigue. Partido de la Liberación Dominicana, que es el tercero. Y ahora el recién criado PRM. Y esos están dirigidos por dirigentes políticos que tienen como tarea el ejercicio profesional de la política, que tienen, algunos de ellos, 2 generaciones, 3, 4, 5 décadas de activismo público y están ahí y no han podido ser suplantados. Para mí eso es un logro extraordinario y es incomparable con respecto al resto de América Latina y es valiosísimo además, porque por suerte y porque como somos una isla y todo nos llega tarde, la famosa fake news y el efecto, la privatización nos llegó tarde. Nosotros vinimos a privatizar en el 97, terminando el siglo, cuando ya nos llevaban décadas lo que privatizaron. Bueno, nos llevaban décadas. Desde Chile, que comenzó en los 70. Pero el consenso de Washington comenzó en el 89. No fue tan tarde, ¿no? No llegó tarde. Fue 5, 6. Pero la privatización comenzó en los 70 en Chile. Pero eso fue una excepción. Y siguió en los 80. Una excepción, no. Y cuando llegó fue una excepción. Comenzó en los 80 a finales. Entonces, yo digo que nosotros tenemos la suerte. Salinas de Gortari, 92. Nosotros tenemos la suerte de preservar nuestras generaciones políticas tradicionales. Para mí eso es bueno, porque la política no debe ser una cosa improvisada. La política debe ser un ejercicio continuado. Y hay, claro, muchos de esos políticos que estamos hoy celebrando que estén todavía en la primera fila, que están, digamos que, desplazados por las ideas, por los tiempos y eso. Fíjate que por eso el presidente Medina habló también de sangre nueva y se han hecho tantos memes en cuanto a que la mayoría de nuestras figuras, bueno, Julio lo dijo ahorita, tenemos muy pocos presidentes del 66 para acá. De manera que son personas todas con mucha experiencia, pero que, bueno, está surgiendo una nueva camada. Bueno, el presidente sugirió sangre nueva, pero cuando él lo tiró, y lo tiró Leonel, porque es bueno que se sepa que los famosos precandidatos estos que se lanzaron, primero fueron donde Leonel y después donde el presidente. Y con la aprobación de ellos dos, de Leonel y de Danilo, se lanzaron a la política para que vieran, ¿sabes lo que hicieron esos que están ahí? Para que vieran tanto a Leonel como a Danilo, que no era el propósito de desplazarlos, sino de surgir un sino de eso mismo, de que surgieran opciones nuevas. Eso, así fue, pero marcaron. ¿Qué marcaron con casi 2 años de trabajo político? ¿Qué han marcado? Tú lo sumas y no suman el 5% todos de la voluntad. Sí. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que tanto Leonel como Danilo están obligados a estar presentes en la vida pública dominicana por un buen tiempo más. Bueno, pero ya Danilo, no como candidato, él mismo lo dijo. No se sabe si podría haber una reforma de la Constitución para quitar el nunca jamás, y hay muchas otras cosas que habría que modificar también ya pasado este periodo electoral, y entonces seguiría, bueno, él va a seguir gravitando, pero con posibilidades en el 2024, de eso se habló mucho antes de toda esta intríngulis, incluso muchos lo dudaron y dijeron, no, lo que quiere el presidente Danilo Medina es ir ahora, y es verdad que no tuvo suficientes votos, pero se retiró dignamente, vamos a decir. Es
la verdad es que el ambiente político se distendió totalmente. Yo creo que el PLD tendrá que hermanarse, porque es que no puede suicidarse él mismo, ¿verdad? Así es. Vámonos a la pausa. Volvemos con el próximo segmento. Bien, amigos, continuamos esta conversación que va a ser, ya está siendo regular. De los miércoles. Una vez por semana, grabada los miércoles y la pasaremos jueves o viernes con el amigo y periodista Pedro Cava sobre una diversidad de temas que sean de la coyuntura actual. Porque al ser este un programa temático, es decir, nosotros tomamos un tema, la energía nuclear. Sí, que no necesariamente. El populismo en América Latina y en Europa. Son temas que no tienen nada que ver con la coyuntura. Entonces, entendemos que, a pesar de que esa es la naturaleza del programa, necesitamos, aunque sea una vez por semana, como dar una repasada. Lo hacemos a veces en el plano internacional y hasta en el plano local, pero tenemos que tener, digamos, una visión más objetiva con una persona de mucha experiencia como es Pedro, que nos ayuda un poco a desenmarañar la madeja de la realidad nacional e internacional. Como decíamos, Pedro, este discurso del presidente Danilo Medina el pasado lunes, diríamos que descomprimió el ambiente político que estaba extremadamente crispado y tenso. A mí me daba hasta taquicardia a veces. Yo salía a la calle y sentía yo sentía también la presión de la gente en la calle. La misma gente, sí, la gente estaba realmente, por lo menos lo que yo veía, ¿no? Muy crispada. Esto realmente trajo como un alivio, como un diazepam que le dieron al país, y el país está ahora muy tranquilo. Evidentemente quedan heridas, quedan algunos lutos, pero esa es la política. Y si vamos a tener instituciones, yo creo que lo más importante es tener ese asimilar. Yo veo mucho a veces un video de Obama, que el expresidente Obama de los Estados Unidos, que estuvo en África, en la Unión Africana, donde él explica por qué él no puede seguir siendo presidente, aunque él considera que él es un excelente presidente, y que si va, gana. Pero dice, la ley es la ley. Sí. Entonces, yo tendré muchas otras cosas que hacer y ahora mismo estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Y es realmente, hay un libro muy latinoamericano de Luis Espota. Espota, sí. Que se llama El Día Después. El Día Después, sí. Que es lo que hay que desterrar de América Latina. ¿Sí? ¿Por qué los presidentes tienen que salir y convertirse en parias? No, tienen que tener toda su dignidad, tienen que tener todo el respeto. Y tiene que tener. Pero es que yo no considero que es así. Yo creo que un expresidente es una figura. Sí, pero la experiencia ahora en América Latina, sobre todo de persecución judicial, es terrible. Sí, eso es verdad. Por el tema de la corrupción. Sí. Pero aún así, yo pienso que hay que crear instituciones que prevean eso. Claro. Una justicia independiente, totalmente. Sí. Un ministerio público independiente, absolutamente. Y esto, y no solamente reaccionar a hechos, sino prevenir. Prevenir, claro. Prevenir. Y eso es un sistema, como dicen en los Estados Unidos, de check and balance, de contrapoderes, de contrapoderes también. En la justicia, en el Congreso y en el Ejecutivo. Entonces, el país, como decíamos, está en una nueva situación. Así es. Ahora van a haber primarias
en los principales partidos, sobre todo en el PLD, que van a ser abiertas, y en el PRM, que son cerradas a su padrón de militantes. Los otros partidos políticos han decidido no acogerse al proceso de primarias, ni abiertas ni cerradas. A algunos no se les permitió. Y bueno, nos dijo ayer la exdiputada Minú Tavares Mirabal que ellos trataron de hacer una coalición con Alianza País y su partido, que se llama Opción Democrática, y no sé por qué razón la Junta Central Electoral le dijo que no. Eso habría que ver. Yo creo que hay que promover todas las expresiones de la democracia, no solamente los grandes. Claro. Entonces, ahora se abre un nuevo panorama. Claro. Ahora va a haber primarias el día 6 de octubre, abiertas en el PLD, cerradas a su padrón en el PRM. ¿Cómo tú ves este proceso hasta las primarias y qué va a pasar en esas primarias de esos partidos? En ambos partidos, porque por ejemplo, el PLD tiene que verse rápido si quiere presentar otros candidatos. Claro, lo primero que hay que decir es que siendo el Partido de la Liberación Dominicana la fuerza preeminente del país, la que ha concentrado el mayor poder y además el mayor respaldo, hay que esperar que las aguas se aquieten para poder proyectar los eventos que en el plano general se van a producir. En el PLD, una vez se aquieten las aguas, y es muy probable que sepamos cuáles serían los precandidatos que se van a confrontar con Leonel Fernández, que es el que ya está predeterminado. Los otros aspiraban ciertamente, pero ahora tiene que pasar dos filtros: el del filtro del comité político, claro, y el filtro del comité central, que son los que aprueban. En el comité central se necesita por lo menos un 33% de aprobación para usted oficialmente ser aceptado candidato en el PLD. Por eso no son todos los que están de precandidatos los que van a ser señalados candidatos. Y otra cosa, Pedro, si van muchos candidatos, podría quitarle fuerza a eso, así se señala un candidato que compita, por ejemplo, con Leonel Fernández. ¿Cuál es tu opinión? Por eso te digo que ellos van a tener que ahora viene ese proceso de selección del que va a competir con Leonel, que debemos dar por descartado que tiene un 33% del comité central para garantizar que se le inscriba como tal. Sí. Bueno, si queremos fortalecer la democracia, y nosotros nos fijamos mucho en los Estados Unidos, no sé si ustedes recuerdan las primarias que ganó el actual presidente Donald Trump. Sí. Creo que eran 12 candidatos. Y fueron reduciendo hasta que él fue el que quedó con la mayoría de los colegios electorales. Ahora es en el Partido Demócrata, que hay 20 precandidatos. Hay 20, sí. Y quizá haya un par más que aparezcan. Sí, yo creo que hay 24. Entonces, es un proceso normal. Yo creo que debe abrirse la competencia. Y que ellos mismos vayan. Y en el PRM también. Pero esa es la experiencia que estamos viviendo. Hasta ahora. Si nosotros le queremos asignar y reconocer calidad al proceso democrático dominicano, tenemos que comenzar por eso, por lo que está pasando. Tenemos una nueva ley de partido, una nueva ley electoral. Esas leyes son las que están rigiendo el proceso. Mire, de no haber sido por esa ley, esa tensión que vivíamos, la pudo haber extendido el presidente hasta días antes de la elección. Claro que sí, o sea que fue muy positivo. Sí, porque te adelanta el calendario electoral. Claro. Fue la ley. La ley. Los plazos, y el presidente lo dijo. La ley. Una de las cosas importantes que tiene ese discurso del presidente es que se sometió a la formalidad institucional en todos los planos. En ningún momento se observa en esa pieza deseo de violentar. Expresión clara. Y algo muy importante todo lo también, contrario, de respeto a la ley y a las instituciones. Y algo muy importante, Pedro, es que aunque él no había hablado, el proceso con estos posibles candidatos estaba corriendo, claro, además de Leonel Fernández, que parecía ser al principio. ¿Tú sabes un ejercicio que a mí me parece interesante? Sí. Y los tengo ambos. No sé si tú te recuerdas que en el 2011 el presidente Fernández fue muy estimulado por
Adiós, por el ambiente, para que reformara la Constitución. Y el entorno de él, los favorecidos de su gobierno. No todo el entorno. 26 senadores, hubo mucha, inclusive hubo gente como el muy respetado y querido doctor Marino Benicio Castillo, que decía que se podía hacer un referéndum. Sí. No, él lo condicionó a un referéndum. Él dijo, yo me adhiero a esa idea. Sí, lo que quiero decir, había los mismos escarceos. Sí, los mismos escarceos. Los mismos escarceos. Sí. Y ese discurso que pronunció el presidente Fernández, no me acuerdo si fue en octubre o noviembre del 2011, yo lo conseguí y lo estoy comparando con el del presidente Medina, y tienen muchos puntos de similitud, porque ambos dicen, hubiera podido hacerse un proceso de reforma, pero esto hubiera violentado el normal desenvolvimiento democrático, que es la esencia. Es decir, aunque la reforma constitucional es algo que está contemplado en la misma Constitución y el mecanismo de hacerlo, haberlo hecho en el 2011 para negarle la candidatura al presidente hoy, en aquel momento candidato, Danilo Medina, o haberlo hecho ahora para impedir a cualquiera de los precandidatos, en particular el presidente Fernández, que es el que tiene más posibilidades de ganar esas primarias, realmente hubiera trastocado el proceso democrático. Así es. Y me parece interesante verlos uno al lado de otro. De hecho, deberíamos presentar palabras, pero que haya son coyunturas muy distintas, contextos muy distintos. En la Constitución de 2010 se prohibía la reelección, en esta se prohíbe la reelección consecutiva y se introduce lo que se había hecho en el 2003 nunca más. Es decir, son distintos, pero lo interesante es la lógica. Bueno, es racional. Tú sabes que uno de los temores que yo tenía con la situación que persistía antes del discurso era que yo creía que Danilo, bueno, lo dijimos en el programa pasado, que Danilo tenía en las manos la decisión de echar el pleito definitivo por cuál de los dos era el supremo líder del PLD. Porque si el presidente insistía en la reelección, lo que iba a haber era un pleito casado para que el que perdiera tuviera que irse. Sí, claro, que no les convenía a ninguno, al partido que no le convenía a ninguno de los dos. Y además el presidente Danilo Medina, porque ese era el pleito definitivo, digo yo, conserva la aceptación dentro de la población. Lo que la gente no quería era la reelección. Ahora bien, por la que han existido facciones, pero desde entonces está claro. Cuando tú te remontaste al 2011. 11. No, al 2012. Porque después vino la campaña. Porque vino la campaña. Si tú regresabas al 8, cuando Leonel le cierra el paso a Danilo, que según el acuerdo van a una primaria. Le correspondía. Van a una primaria, fue. Ellos fueron a una primaria. Sí, claro. Sí. Entonces él ganó Leonel en la primaria. Desde entonces comienzan a formarse las dos grandes facciones dentro del PLD. Facciones que fueron las que en este caso se expresaron. Y ahora, por ejemplo, el proceso comercial interno que está viviendo el PLD, lo que va a determinar cuál de las dos lleva más representantes a los órganos municipales y congresionales y congresuales. Sí. Ahí va a haber un proceso de negociación bien fuerte. Ahí se van a confrontar ya por el control del partido. Eso sí, y eso sí viene. Yo lo que decía es que yo no creía que el pleito definitivo de estos dos grandes líderes debía cumplirse ahora. Porque ellos podían perfectamente pactar para retener el poder, que es lo que parece que va a acontecer. Porque si Danilo decidió no acometer la iniciativa de ir por encima de la voluntad del propio Leonel, que fue el principal resistente a la reelección, a la reforma. Hay que reconocerle eso. Sí, indudablemente. Leonel dirigió. Más que la misma no a la reelección. La reforma de la Constitución. Porque él mismo se religió. Sí, claro. Es la reforma de la Constitución. Y esto tú podrías verlo. Si él gana la candidatura
y intenta ir a la presidencia en el 2020, es otra reelección, una cuarta reelección. Bien, pero yo lo que tenemos que a una pausa. Lo que percibo antes de irme, porque quiero concluir la idea que es rápido. Lo que percibo es que ese pleito, el que yo llamo definitivo, se postergó. Sí, claro que sí. Claro que sí. La fórmula que está pintada a la pared, con la que va a asistir el PLD a las próximas elecciones es unionista. Mira, eso es indiscutible. Claro, eso es indiscutible. Yo creo lo mismo. Sí. Vamos a la pausa. Volvemos. Bien, amigos de Contexto, seguimos en esta conversación sobre la coyuntura electoral y política después del discurso del presidente Medina el pasado lunes 21, ¿fue? Sí. Creo que sí. En el cual expresó que no va a hacer ningún esfuerzo para una nueva reelección, que su mandato termina el 16 de agosto del 2020. Y estábamos aquí conversando con Pedro Cava sobre de las consecuencias de esto. Entonces, ahora yo te decía, ¿qué va a pasar según tú prevés, tu bola de cristal, en el PRD, en el PRM y en el PLD? Bueno, ¿quiénes serían los candidatos, a tu entender? Leonel es la línea en el PLD. Leonel no tiene es el ganador, ¿tú crees? Leonel no tiene competencia después de Danilo. Y si Danilo señala un candidato... Leonel no tiene competencia. Lo demás es cuento de camino, y por más que se trate de conformar una propuesta interna respaldada por el gobierno mismo y por Danilo, es difícil desplazar a Leonel. Sí. Él tiene todos los méritos, los trabajos partidarios, la historia, el soporte, porque nadie asiste a una consulta interna sin soporte. ¿Sabes de qué hablamos, no? Soporte económico financiero y de apoyo de grupos de poder. Está limitado por la nueva ley electoral. Óigame, pero que no se ven, hay otros que no tienen por qué verse, ponerse en público y hacer expresión. ¿Se viola la ley? No. Estamos hablando de soporte de poder, movilización. ¿Te quieres que te hable concretamente? Sí, dime. Medios de comunicación que tengan a tu servicio, estructura de servicio de esa que no se factura, que te la ponen a tu servicio. ¿Quieres que siga hablando? Sí. Pues esas son las que definen. Esas son que son necesarias para arrastrar. Y que el narcotraficante venezolano. No. Según Jaime Eso es otra cosa. Tú sabes que eso aquí no es posible ya. Por eso digo, pero hay muchos que hacen eco de eso. Con los ojos que tienen los norteamericanos puestos ya y los compromisos que ha hecho el país de transparentar. Ya eso no es posible. Eso no es posible. Pero bueno, Leonel tiene recursos y apoyo suficiente. Recursos políticos, recursos políticos y apoyo suficiente popular. Así es. Y respaldo empresarial. ¿Cómo tú crees que se sostiene Funglode? Sí. Es con la ayuda de los empresarios del país que aportan conscientemente a Leonel. ¿Qué significado tendría que darle un poquito más también a la campaña? A la campaña. Bueno, en resumen. Es más, yo creo que es al revés. Es decir, la perspectiva de que el presidente Fernández vuelva a ser presidente de la República estimula los deseos de colaborar con la fundación. Que fue 3 veces que siempre fue excelente, fue una fundación, no la verdad. Pero todavía era mejor, porque se ha reducido mucho. Funglode, señores, Julio, los invitados. El único think tank que hay en este país grande. Es un think tank. Es Funglode. Y óyeme, es sorprendente. Ya casi en la universidad. Sí. Es sorprendente. No, es global. Es sorprendente ver los jóvenes valores que están ahí. Que no tiene que ver con política. Qué inteligente ha sido Leonel en atraerse a esos muchachos. El que va ahí se asombra. Bueno, sí. No de ahora. Y de origen humilde, muchos de ellos. Lo hemos traído aquí, unos muchachos brillantísimos. Déjeme decirle. Pero Pedro, quería señalarte. Leonel no tiene oposición en el PLD. ¿Y el PRM? Esa es la verdad. Sí. El PRM. Y todo luce que Abinader Corona se va a imponer en el PRM. Sí.
¿Tú crees que le gana a Hipólito? Bueno, pero las encuestas son más que ilustrativas de eso. Tenemos que creer, hay algo, hay que creer en alguna encuesta. No, es que no hay una cara fallada. Ha evolucionado mucho desde la última. No hay ninguna de las encuestadoras que haya que de Hipólito. Que de Hipólito. Sí. Entonces, a pesar de que el dominicano prefiere la experiencia, y eso también ayuda mucho a Leonel Fernández a que sea ganador. Pero ¿cuál convendría más en el caso de que fuera Leonel Fernández? ¿Hipólito o Abinader? Como contrincante. ¿A Leonel? No, sí. A ellos, al PRD. A Leonel como candidato, como contrincante y viceversa. Sí. Asumiendo que sea Leonel, ¿cuál puede ser un reto mayor? Exacto. O Hipólito o Abinader. Mira, yo creo que el Partido Revolucionario Moderno ha demostrado capacidad para actuar de manera consensuada en su liderazgo. Y yo creo que lo que importa es si la estructura política se lanza con todos los deseos de ganar y se hacen cosas correctas para ganar. Yo creo que no importa el que lleve de los dos, van a hacer un buen papel. ¿Y qué pasaría con el PRD? Opositor. Pedro, por tanto, el PRD de Miguel porque Vargas. el PRD, bueno, es Miguel Vargas, pero estaba aliado con Danilo. Si ya Danilo no va, y dijo que entonces, mantenía al PRD, al PLD. Que ellos ratificaban la alianza con el PLD siempre y cuando eso, por eso te digo. Solo sí. Entonces, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Va solo? No, hombre, no, ustedes saben que no. No, pero se aliará con el PRM. Mire, lo que pasó ahí, hablemos claro. Parece ser que el proyecto reeleccionista estuvo montado hasta última hora. Y uno de los pasos que precedieron a la decisión final era el de decirle al presidente, el de poner al presidente en la seguridad, en la garantía de que aliados que eran básicos, y el PRD un aliado básico, aporta el 5% del electorado. Sí. ¿Aportó? De ninguna manera. Aportó, puede ser más o menos ahora. Lo señala CISA como un 5. Todavía, fíjate. Ahora, en este momento. Pero además lo tiene, y es verdad que lo tiene. Lo tiene, es un voto fuerte. Es un voto fuerte ese 5, ¿ves? Sí. Indispensable para Leonel, si queremos ser sinceros. De manera que ya ese potro debe estar siendo amansado. O sea que si el PRD se alía con el PRM... Ese potro que parece que se ha revelado, el de Vargas Maldonado y el PRD, debe estar siendo amansado. ¿Y si Abinader quiere aliarse con él? ¿Eh? ¿Tú crees que no acceda a aliarse con el PRD? Está muy lejos. Porque ya él ha tenido otra experiencia de alianza con Leonel para muchas cosas importantes. Eso es el mismo pacto de las corbatas azules, claro. O sea que él se siente seguro que más cercano al PLD que al PRM. Sí, además, él está en un puesto. Sí, claro. Y tiene mucha gente en el gobierno. ¿Qué haría Leonel desde ahora negociando con él, garantizarle que esa gente siga? Porque la política es eso, en los tiempos modernos. Que por cierto, aquí se ve como una expresión de pérdida de calidad ética y moral acceder en posición minoritaria a puestos públicos. Pregúntele a Julio, que se formó en Europa, si las alianzas y coparticipación de ejercicio no son eso, no son eso. No es normal. Pero díganos, por favor. Sí, sobre todo en las democracias parlamentarias, que son en las cuales tú necesitas la mayoría del Parlamento para gobernar. Mira, la señora Theresa May, que ahora está saliendo como primer ministro de Gran Bretaña, ella llamó unas elecciones adelantadas ya tenía mayoría absoluta, pero ella quería tener una más fuerte para el asunto del Brexit. Y algunas encuestas le decían que sí, que probablemente iba a ganar 30 o 40 diputados más. Pero entonces perdió la mayoría absoluta. ¿Y qué hizo? Se tuvo que aliar con un partido de Irlanda del Norte para poder tener la mayoría absoluta. Ahora en España, ¿qué se está discutiendo? Es los términos de una coalición, primera vez histórica que se haría en España, entre el PSOE y Podemos. ¿Qué pasa en Italia? El movimiento de Cinque Stelle y la Liga son cosocios. Lo que te quería decir, pierden respaldo popular esa alianza. Al contrario, a veces se fortalecen. Sí, se fortalecen, claro. A veces se fortalecen. Claro, y hay coyunturas que no son eso es totalmente legítimo. Y yo recuerdo que en los años después del 66 habían varios
siendo el PRD una oposición muy beligerante contra Balaguer, estaba el señor Brea Peña, que era ministro de Industria y Comercio. Sí. ¿Cómo se llamó? Fernández Francisco. No, aquel que fue vicepresidente de Jorge Blanco, que murió. Hernández. No, Fernández. Fernández, no me acuerdo de su segundo apellido. Mármol. Fernández Mármol. Fernández Mármol también fue funcionario de ministro en el gobierno. Había muchos embajadores del PRD sin tener una alianza. Y eso era como darle lo que en términos populares se llama la ración del BOA. Sí. Dale algo. Sí, claro, tú no puedes acorralar totalmente. Además se reparte también. Máximo si es una alianza formal. Claro. Entonces, este grupo que se llama Juntos Podemos, que son una serie de pequeños partidos donde está el BIS, la Fuerza Nacional Progresista, hay varios que han declarado su apoyo al presidente Fernández también. Claro, van a querer participar, es lógico. Claro, además que se repartan los acuerdos se hacen para eso. Para eso. Es lo lógico. Entonces, que no se ve eso de que como transfugismo, como pérdida de la calidad en todos los países, y más y en esta época se está dando más estas coaliciones. Entonces, sigamos con el análisis. Entonces, bueno, sí. Hay un punto que me gustaría tratar y es el punto económico. Los años electorales corre mucho dinero en la calle y no son malos, porque al haber mucho dinero con esto mismo de la campaña, pues se nota el dinero. Sin embargo, dos cosas. Al año próximo generalmente es un año malo por lo que se ha gastado en la campaña y por el gasto en el Estado. Y el año después de las elecciones es malo. Y hay que ver qué va a pasar también con esta tensión que había en el ambiente, que en el mismo Banco Central se ha hablado de que, bueno, se bajaron los intereses para ver si volvía a reactivarse la economía, se han dado estos préstamos a sectores señalados y específicos, la liberación del encaje legal y también la canalización de esos préstamos hacia sectores específicos adecuados para el desarrollo. Sí. Entonces, ¿cuál tú crees, Pedro, que va a ser el desarrollo económico que vamos a tener con también el que gane va a tener que hacer una reforma fiscal, que eso es algo... Eso sí, eso ya es irrenunciable a cualquier voluntad. Eso se nos lo impone la realidad. La reforma fiscal, con esto se va a estrenar el gobierno. Sí, que no va a ser fácil, por eso tiene que ser un gobierno de mucha popularidad. Ojalá que Leonel consiga que Danilo la adelante. No lo dudo. Pedro, por favor. Jamás no lo va a hacer. Porque es que se va a echar antipatías de gratis. Y es verdad. Y más si él quiere volver, habilitarse para volver. Vámonos a la pausa y seguimos con este análisis. Bien, amigos, continuamos esta entrevista semanal, que va a ser regular, con el amigo y periodista Pedro Cava. Que no siempre va a ser sobre política. No, es que con Pedro no puede hablar de todo, claro. La próxima vamos a hablar sobre submarinismo. Y fotografía submarina. Y energía nuclear. La energía nuclear, que ya hicimos uno, muy bueno. Y muy bueno, te lo vamos a mandar. No invente conmigo, Caño, no. Creo que Mónica... Sí, yo hablaba en la pausa con Pedro que cuáles son las posibilidades reales que tiene Leonel Fernández de ganar y qué es lo que le conviene a Danilo Medina ahora mismo también. Bueno, esa es una pregunta interesante que debe estarse haciendo mucha gente. Miren, la oposición política ha elaborado toda una estrategia en base a la división del PLD. Para ellos era imposible pensar que se produjera... por ejemplo, que se resistiera, como lo hizo Danilo, a procurar un nuevo periodo. Para ellos esa era cuestión ya que estaba en proceso. Lo que sí estaban previendo era que perdiera en el Congreso, lo que iba a ser una catástrofe para el PLD. Claro. Para el PLD, ya no estamos hablando únicamente para Danilo, sino para todo el PLD. Bueno, no se produjo, perdieron ese round. Las expectativas ahora son las siguientes. El PLD, por efecto de esa decisión que tomó Danilo y que ha descorazonado a buena parte de sus seguidores y funcionarios,
Él lo tiene en un dado. No podemos negar eso. Sin embargo, el PLD se ha fortalecido. Pero yo creo que eso se va a reponer. Yo creo que la normalidad va a llegar, que el propio Danilo va a insistir en presentarle una oposición a Leonel, cosa buena, y que va a procurar incluso llevar la mayor cantidad de hombres suyos a las boletas que se van a presentar, tanto para las elecciones municipales como para la congresual. Eso va a ser. Ahora bien, Danilo sigue siendo el hombre más importante en el PLD en este momento. No, eso no es garantía. No, sigue siendo como influencia, Pedro, no para elecciones. Te digo que esa hermandad entre ellos, si surgiera, beneficiaría. Yo no garantizo que la mayoría que tiene Danilo ahora, el comité político y el comité central, se preserve después que Leonel sea electo candidato. ¿Verdad? No lo garantizo. Y ya con eso le quiere decir mucho. Sí. Sí, no hay que hablar de Hernández. Sí. Porque lo mismo pasó con Leonel. Entonces Leonel tiene Lo mismo pasó con Leonel en el 2012, cuando Danilo fue. Leonel era la mayoría del comité central, mayoría del comité político, pero por mucho. Por mucho. Entonces esa cosa puede inclinarse en esa balanza. Bien, pero lo que sí está claro, en razón del largo ejercicio ya del PLD en el poder, 3 periodos consecutivos en este siglo, es que solo la unidad del partido le garantiza un papel airoso en las elecciones venideras. Una cosa. La otra, que también es cierto que como Leonel nos representa una propuesta de desarrollo económico, social e institucional distinta a la de Danilo, como Danilo quiso, pero para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Danilo quiso diferenciarse tanto de Leonel que él presentó hasta el momento, lo han presentado sus logros como logros de su ejercicio, y para ello se le había olvidado la historia. No existía nada antes del 2012, lo que era una dirección política emitida por ellos, decidida por el sector, por Danilo y sus seguidores. Sin embargo, la realidad debe estar ahora mismo haciéndolos a todos recapacitar. Y yo estoy seguro que Leonel va a tener que elaborar su propuesta sobre la base de lo que hizo él y lo que hizo Danilo. Por supuesto. Y presentar ya todo eso como la realización del PLD, como la garantía de que el PLD es la cabeza pensante, organizada y ejecutiva, ya pensando en el partido como un todo, que va a completar un proceso de modernización de toda la sociedad y el Estado dominicanos de hoy. Es lo que yo creo, porque el sentido común indica eso. Yo lo haría. Bueno, todos recordamos la imagen que todavía la tenemos en la memoria de Leonel y Danilo sentados juntos en la última campaña electoral encima de las camionetas y de las jipetas, haciendo campaña juntos después que Leonel Fernández estuvo reacio en el inicio a apoyar a Danilo y lo hizo por conservar, por conservar la unidad del partido. Bueno, el presidente Fernández se volcó totalmente a apoyar a Danilo en el 12. Bueno, y ahora también. Y en el 16 salimos todos los que incluso los amigos de Leonel respaldar a Danilo. Yo digo el efecto que tuvo el involucramiento como si fuera una campaña de él en el 12. Ahí fue pleno, pero en el 16, aunque al principio no quería, después sí. Mire, yo me acuerdo como ahora, yo estaba siendo miembro activo de un órgano de decisión del Estado, cuando a nivel de agosto, septiembre, en una reunión de ese órgano, presidida por el presidente de la República, el presidente de la República, Leonel Fernández, 2011, llevó un informe acerca de la situación política y ya se había decidido llevar a Danilo. Y él, muy eufórico, dijo, bueno, la situación es la siguiente, tenemos 22 puntos por debajo, pero eso se puede modificar de aquí a vamos a proponernos que eso se modifique de aquí a diciembre. Pero fue como, digo yo, un mago que sacó de abajo de la... Digo, no, esto se va a dar. Y así se dio. Sí. Pero fue que se entregó el gobierno completo a eso. Claro, es más, en esa misma reunión se discutió lo siguiente. El área económica, para no mencionar personas,
propuso que para conseguir el último desembolso de un préstamo que había con el Fondo Monetario Internacional, se acogieran propuestas que estaban planteando los técnicos del fondo para que eso se diera. Entre ellos, elevar la tarifa eléctrica en un 18%. Y otras medidas más que tenían que ver ya con el manejo administrativo. Y Leonel dijo en esa reunión, eso no se va a poder. Y le dijo a los responsables del sector económico, que yo estaba ahí. Wow. Eso no se va a poder. Porque el famoso déficit fiscal, que posteriormente se denunció mucho, fue producto en gran parte de un gasto relacionado con el apoyo al presidente Medina. ¿Por qué eso eran dinero? ¿Tú te acuerdas de los 40,000 millones de pesos que decía la oposición que Leonel tomó? ¿Sabes qué era? Sí. Esos eran dineros que debían pagarse en ese momento, que el presidente decidió meterlo en obras, meterlo en obras, invertirlo para que repercutiera en la campaña a favor de... Se nos acabó el tiempo, Pedro. Pedro, gracias. Será interesante la próxima análisis. semana que sigamos con otro tema. No, ya podamos asumir. Sí, porque parecería que esto es un programa político. No. Pues vamos a ver sí, vamos a ver temas de actualidad. Seguimos con Pedro la semana que viene. Que nos interesan. Claro. Así es. Gracias, Pedro. Y a ustedes, amigos, hasta la próxima.